Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase 3 de evaluación de instituciones educativas. Y bueno, el día de hoy les quiero platicar la primera parte de un tema que a mí me parece interesante, que es la evaluación de la calidad educativa y de todos los medios que ahora contamos o con los que contamos para poder evaluar a las instituciones. Entonces, en esta primera ocasión les voy a platicar de la evaluación de las competencias docentes, de qué es lo que opino y de qué es lo que sé al respecto. Bueno, como ustedes saben, la globalización, los nuevos tiempos, los cambios en la forma de pensar de las nuevas generaciones y no solamente de pensar, sino las habilidades que debemos tener ahora para los trabajos, nos han obligado que se cambie el enfoque educativo tradicional o lo que conocíamos como la educación en donde solamente se paraba un maestro y transmitía conocimientos hacia sus estudiantes. Y esos conocimientos pues se podían transmitir desde diversas formas, pero bueno, la más utilizada pues era la memorización. Eso ya no existe. Realmente lo que ahora tenemos es un aprendizaje activo en donde ya desde hace varios años nos han dicho que el estudiante, que ustedes son los protagonistas más importantes en su formación. Y de alguna manera esta apertura al conocimiento que hay y que creo que en los últimos días ha explotado eso, he visto más que nunca un montón de sitios en donde las personas pueden aprender desde idiomas de manera gratuita hasta, no sé, diferentes clases, carpintería, o sea, siempre ha existido, pero en las últimas semanas ya hasta universidades han abierto sus cursos de manera totalmente gratuita para que las personas se puedan seguir preparando durante esta época de cuarentena. Entonces, pues resulta bien interesante todo esto, porque si bien es cierto que hay una gran variedad de opciones para poder aprender, el estudiante, desde mi punto de vista, todavía necesita una guía para saber qué enfoque le tiene que dar a su educación. Conforme el estudiante es más pequeño, ese enfoque tiene que ser mucho más dirigido por el profesor y por los padres de familia. Pero como estamos hablando de instituciones de educación superior, y no solamente del nivel licenciatura, sino del nivel posgrado, estamos hablando de cómo se evalúan esas competencias docentes en la actualidad. O sea, ¿qué necesitan tener los docentes para responder a las necesidades de las generaciones actuales, de las generaciones futuras? Pero sobre todo algo que yo les digo mucho a mis alumnos, tanto en licenciatura como en maestría. Lo que yo les enseño probablemente se les vaya a olvidar o probablemente se pueda volver obsoleto muy rápido. Lo más importante para que ustedes puedan aprender es que se mantengan constantemente en aprendizaje, constantemente tratando de tener una educación continua, de saber hacia dónde van los nuevos paradigmas, de saber adaptarnos. Y más bien lo que nosotros hacemos ahora como maestros es tratar de que ustedes aprendan a aprender. Esa es mi idea. Entonces, bueno, Zabalza es un autor bien interesante que nos habla sobre competencias docentes y él nos dice precisamente que los docentes ahora deben planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, ya no se vale eso de que un docente llegue y como si nada, pues nos empiece a hablar de su vida o de otras cosas que no tienen que ver nada con la materia. Tiene que haber toda una planificación y esa planificación, aunque varía de escuela en escuela, aunque varíe incluso a nivel mundial, es una planificación muy similar. Las clases deben empezar con un objetivo, deben tener una especie como de repaso de lo que se ha visto en las clases anteriores, deben tener una introducción, un desarrollo, deben tener una conclusión y es importante que las clases tengan una tarea o un resultado de enseñanza para saber qué tan bien han aprendido los estudiantes. Para eso se necesita una planificación, no hay de otra. Se necesita también que dentro de las competencias docentes actuales, pues se seleccione y prepare para los contenidos disciplinares. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en ocasiones tú vas a tener que preparar temas que tal vez no dominabas al 100%, pero ahora vas a tener que dominar y te tendrás que preparar para eso. Un docente que dice, yo solamente voy a platicar de lo que aprendí, de lo que sé y en lo que me especialicé,
pues puedes ser un muy buen docente, pero en ocasiones te van a pedir que hables de otras cosas y vas a tener que aprender a buscar información y a prepararte acerca del tema. Tiene el docente ahora que manejar muy bien las nuevas tecnologías. Creo que en esta parte nos hemos dado cuenta que tenemos una gran debilidad. Tanto docentes más jóvenes como docentes de mayores edades, pues estamos aprendiendo, estamos en un proceso. No quiero decir que eso iba a pasar de un día para otro, pero manejar las nuevas tecnologías ya no es hacer tu clase en PowerPoint y saber conectar el proyector. Tiene que ver ya con mucho más allá, como lo hemos visto en estos últimos días. Tienes también como docente que diseñar metodologías y organizar actividades. Los que me conocen de manera presencial saben que a mí me encanta organizar actividades porque creo que todo lo lúdico nos genera un mejor aprendizaje. A mí me ha funcionado muy bien. Obviamente hay profesores que manejan otras metodologías y son muy válidas también. Otra parte de las competencias es la comunicación y cómo nos relacionamos con los alumnos. Yo escribí hace poco sobre el liderazgo transformacional en la labor docente. Si ustedes quieren saber más sobre el liderazgo transformacional, es aquel en donde ya no solamente vamos hacia el liderazgo situacional, que era el liderazgo en donde el líder actuaba de acuerdo a las características de los individuos con los que tenía que actuar, ¿no? Y entonces en algún momento ya no existía esto del líder paternalista, democrático, autocrático, ya no, sino más bien aprendíamos a actuar de acuerdo a las capacidades, a las habilidades de los demás. Entonces, si a mí de repente me tocaba como líder o como profesor unos alumnos que tuvieran mucho conocimiento sobre el tema, pues yo los iba a volver facilitadores y a lo mejor hasta hacíamos debates para poder entendernos entre todos. De esto se trata. La comunicación y relación con los alumnos ya no solamente se vuelve una parte de conocimiento, sino al ser seres humanos no podemos evitar vincularnos unos con otros, por supuesto siempre con respeto, con todo el ambiente en donde hay, pues sí, tal vez más experiencia de parte del maestro, no diría yo más conocimientos, porque no siempre pasa así, nosotros aprendemos mucho de ustedes, pero sí tiene que existir esta parte. También tienes que tutorizar. Fíjense que a nivel posgrado, bueno, no me ha tocado, pero a nivel licenciatura sí sucede mucho esto. El docente no nada más incide en los conocimientos. Definitivamente, al estar presentes y al ver a nuestros alumnos diario, pues también nos podemos dar cuenta cuando, en algunos casos, cuando tienen un problema, cuando tienen una situación particular, y parte de nuestra labor es ser tutores, no es ser metiches o meternos si ellos no nos han preguntado, pero tú te das cuenta cuando ves que una persona está teniendo ciertos problemas que no tienen que ver solamente con el aprendizaje, sino a lo mejor en su contexto, y si le puedes apoyar, pues es parte de nuestra labor desde mi punto de vista. Otra de las competencias de las que habla Zabalza es la evaluación, reflexionar e investigar sobre la enseñanza, y por eso siempre les digo, bueno, ¿qué aprendieron de la clase? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué podemos mejorar? Y no solamente es para que me digan, ay, muy bien, excelente, o que me digan, estuvo fatal, lo podríamos mejorar con esto, sino porque es una parte importante. Y bueno, también hay que identificarse con la institución y trabajar en equipo. El docente que no tiene las competencias suficientes para apoyar a la institución educativa en la que está trabajando, pues yo creo que no es un buen docente, porque ¿qué hace ahí? ¿No? Si no le está pareciendo a la institución, es mi punto de vista. Bueno, en consecuencia, estas que les estoy diciendo son las competencias a nivel licenciatura. Ahora, a nivel posgrado, aumentan un poco y tenemos que mejorar en cuanto a competencias organizacionales. ¿Qué quiere decir? Las planeaciones todavía tienen que ser mejores y además tenemos que estar muy conscientes que somos una guía de aprendizaje, que los estudiantes, sobre todo a nivel posgrado, aunque sean muy jóvenes, porque ahora ha pasado este fenómeno, antes los estudiantes de nivel posgrado a lo mejor llevaban 10, 20 años sin estar cerca de una escuela, y ahora tenemos estudiantes de nivel posgrado que terminaron apenas la licenciatura. Algunos lo critican y dicen, no, para estudiar una maestría deberías trabajar algunos años. Yo creo que sí es bueno trabajar, pero no critico a quien terminando una educación de licenciatura quiere seguir con un posgrado.
Pero aún así, a lo que yo me refiero es que hayas trabajado o no hayas trabajado a nivel posgrado, el criterio y la participación de los estudiantes es muy diferente. En lugar de tener yo casi que decirles, por favor participa, dime tu nombre, etcétera, ellos solitos son los que siempre están participando y ahí mi actividad como moderadora más bien va hacia el sentido de que participemos equitativamente y nos dé tiempo la clase. Aunque la clase a veces dura 5 horas, pues se nos pasa tan rápido el tiempo que no nos da la oportunidad de terminar de escuchar los puntos de vista de todos y todos son puntos de vista bien interesantes. Esto tiene que ver con las competencias también de comunicación. Acuérdense que hay una comunicación en donde la escucha debe ser activa. No solamente oigo, sino realmente le pongo atención al estudiante. Debe haber una competencia de liderazgo pedagógico, que yo le llamaría liderazgo transformacional. No es parte de nuestro tema de evaluación de instituciones educativas, pero si ustedes quieren saber más al respecto, con mucho gusto me lo ponen en los comentarios y podemos hacer alguna plática al respecto del liderazgo transformacional en la labor docente. Tenemos que tener competencias obviamente científicas muy orientadas hacia la investigación y no solamente la investigación es esta persona que está en un laboratorio, que tiene unos lentes y que está haciendo química y está haciendo, no sé, cuestiones bien interesantes. No, la ciencia tiene que ver con tantas áreas y nosotros desde la labor docente creo que podemos investigar mucho para mejorar lo que nosotros hacemos y para mejorar el conocimiento de los alumnos. Y la última competencia de la que les voy a hablar a nivel posgrado tiene que ver con la evaluación y el control. Entonces, a partir de estas competencias que les platiqué, tanto a nivel licenciatura como posgrado, se tendría que hacer una evaluación de esas competencias a través de diferentes variables que pueden ser precisamente competencia para la comunicación, competencia para el liderazgo, competencia para la tutoría. Esas son las variables. Entran en categorías. En este caso, entraría en la categoría de la docencia. Pero hay otras que entran en la categoría de la investigación o de la planeación o de la evaluación. Hay subcategorías. El nivel docente que te estoy evaluando. Y obviamente hay criterios que tienen que ver con la coherencia y pertinencia, con la trascendencia, con la eficiencia y la pertinencia de lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Repitiendo un poco esta parte de la pertinencia, el que nosotros tengamos competencias docentes no solamente tiene que ver con que lo hagas bien, sino que seas pertinente en cuanto al contexto de tus estudiantes. Y que obviamente utilices los tipos de evaluación de los que hablábamos la semana pasada, que no son solamente la evaluación sumativa y no son solamente la evaluación por conocimientos. Tenemos muchas formas de evaluar y ahora tenemos que enriquecernos con eso. Y creo que cerraría esta parte de evaluación de las competencias docentes haciéndoles una pregunta a ustedes. Ya que sabemos esto, ya que sabemos qué competencias debemos tener, ahora díganme ustedes cuál sería el método, el medio más eficaz para evaluar si los docentes tienen esas competencias o no. De eso es de uno de los temas que vamos a platicar mañana.